Bueno, muy bien, pues buenas tardes. Es que la tardanza, pero tuve unos problemas aquí de logística y bueno, estoy listo. Un gusto saludarlos. Pues antes que todo quisiéramos empezar un poco contándole a los invitados, pues a los participantes en el evento, la filosofía que está detrás de la primera de una serie de conferencias que estamos organizando desde el Colegio de Monitores. La idea es que los estudiantes tengan contacto con profesionales de alto perfil en diferentes áreas de práctica del derecho para que puedan conocer un poco más de cómo es la vida en estas áreas y tengan algunos tips para poder desarrollarse de mejor manera profesionalmente en su práctica jurídica. Pues el día de hoy tenemos al señor Fernando Grillo que procederá a explicar un poco de su vida y después abriremos una serie de preguntas. Buenas tardes a todos los estudiantes que nos acompañan hoy. Gracias. Para mí es un gran gusto volver a la Universidad de los Andes, pues agradecerle a Daniel y a los organizadores, entiendo al grupo de monitores, de lo que significa pues ser un abogado uniandino en la administración pública. Eh, bueno, pues la idea es contarles por qué a mí me gustó la administración pública y cómo me vinculé a este tema. Mi nombre es Fernando Grillo, yo soy graduado en el año 90, en marzo del 90, y eh, pues también fui profesor de la Universidad de los Andes y desde siempre me gustó la administración pública. Lo que voy a hacer en esta charla es contarles un poco mi experiencia laboral y mi trayectoria profesional. Y luego quise que dos jóvenes estudiantes, bueno, ya graduados de la Universidad de los Andes, pero que fueron estudiantes en la Facultad de Derecho de los Andes, y a quienes yo invité a trabajar primero en la Alcaldía Mayor de Bogotá y luego en la función pública, pues les cuenten experiencias de sus vidas, porque son testimonios, digamos, de cómo pues hay un gusto por el tema de la administración pública y por supuesto me pueden hacer las preguntas que quieran. Eh, entonces vamos a arrancar primero por el tema de mi experiencia en el servicio público. Entonces, como les dije, pues mi nombre es Fernando Grillo Rubiano, yo soy abogado de la Universidad de los Andes, hice una especialización en ese entonces, en los años 90, habían especializaciones y no maestrías, digamos, no era tan usual. Yo hice una especialización en Derecho Constitucional en el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid y hice de una manera, pues, un poquito rara para alguien que le gusta el derecho público, pero hice una especialización en Derecho de Familia en la Universidad Externado. Y hoy soy el director de función Departamento Administrativo de la Función Pública por segunda vez. Ya lo fui desde el año, no, primera oportunidad desde el año 2002 al año 2008. Un poco lo que les cuento es que cuando yo era estudiante en los Andes, pues me gustó muchísimo el derecho administrativo y me gustó el derecho público. Y me gustó porque tuve una profesora que ya no está en los Andes, pero es de la escuela de Felipe de Vivero. Yo estudié desde el colegio con Felipe de Vivero, que se llama Susana Montes de Echeverry. Y cuando yo veía a esta ex consejera de Estado, dije, oiga, a mí me encanta el tema de la administración pública. Y ahí empezaban en esos años a llegar algunos abogados de los Andes a la administración pública. Ahí empezó mi gusto por lo público. Eh, como me gustó el tema del derecho público, yo dije, tengo que hacer en ese entonces, pues, una judicatura en algún área del derecho administrativo, y conseguí una judicatura en una compañía que era Seguros Colombia en liquidación, que pertenecía al Grupo Colombia, que se quebró en el año 82 en este país y había sido intervenida por la superintendencia, en ese entonces se llamaba Superintendencia Bancaria. Y ahí empecé a tener experiencias
del mundo del derecho administrativo, porque era cómo manejar las acreencias, cómo pagar las acreencias, cómo responderle a los clientes, y fue una experiencia, digamos, interesante. Luego, un primer mensaje es, si a usted le gusta el derecho público, pues métase en un tema, digamos, de judicatura, en una pasantía, todo eso vale la pena. Entonces, posteriormente a mi experiencia en Seguros Colombia, pues me gustó el tema del derecho administrativo, el derecho público, era trabajar para liquidar una entidad financiera que pues fue objeto de una intervención por parte del Estado. Pasé en el año 89 a trabajar en una entidad que ya está liquidada, que se llamaba el Fondo de Desarrollo Rural Integrado. Era el DRI, adscrito en ese entonces al Ministerio de Agricultura, y seguía en el mundo del derecho administrativo. Y ahí me di cuenta que podía ser muy interesante, digamos que una cosa era Bogotá y otra cosa eran los territorios, los municipios, los departamentos. Y me empezó a gustar el tema de las entidades territoriales, ¿sí? Esa entidad lo que hacía era cofinanciar proyectos de desarrollo rural, un poco como lo que hoy hace Findeter o algo de ese estilo, y cómo era la llegada del Estado central al verdadero país, o sea, a los más de 1.100 municipios colombianos. Y me siguió gustando el tema del derecho público por circunstancias de la vida y seguí como en ese cauce, ¿sí? Y durante el gobierno del presidente César Gaviria Trujillo, que además se caracterizaba por llevar mucha gente joven, de hecho el presidente Gaviria fue muy joven, presidente de la República, había una especie, lo denominaban el kinder de Gaviria, yo era poco menos que ese kinder, como un pre-kinder, y era un abogado muy, muy joven de la Universidad de los Andes, y entré a trabajar en una secretaría de administración pública de la presidencia de la República. Y ahí empecé a tener oportunidades muy, muy, muy significativas. En ese entonces estaba la Asamblea Nacional Constituyente y yo tuve la oportunidad de hacer relatorías en la Comisión en la Asamblea Nacional Constituyente en temas territoriales y en la comisión que manejaba los temas de reformas administrativas. Allí tuve la oportunidad de ver administrativistas, expertos en derecho público, como el exalcalde Jaime Castro, como un experto que se llamaba Álvaro Echeverry Uruburo, y una persona un sociólogo de la Universidad Nacional que manejaba muchos temas territoriales, que es Orlando Falsborda. Y, digamos, recuerdo hoy con muchísimo agrado, digamos, una oportunidad que tuve, realmente eran unas relatorías, pero yo podía ver a los constituyentes. Y, claro, me gustó más y más el tema del derecho público. Básicamente mi función en esa secretaría era hacer la relatoría de lo que yo veía en la Asamblea Nacional Constituyente. Era simplemente, pues, un relator. A esa secretaría el presidente Gaviria le había encargado pues sacar toda la documentación, hacerle el seguimiento, era como un asesor como legislativo, y yo, digamos, iba mirando los artículos que tenían relación con la administración pública y con los temas de función pública. Bien, esta fue una experiencia interesante. Un primer mensaje es que uno dice, oiga, pero en el Estado realmente pues no hay una remuneración muy alta, pero la experiencia y el gusto por la administración pública pues siempre es interesante. Si a uno le gusta la cosa pública, le gusta los temas, digamos, de interés público, pues es absolutamente grato. Seguí en esos temas de administración pública y por esa experiencia, digamos, por esa trayectoria laboral que haya tenido, pues con esa primera oportunidad de la judicatura que les cuento, pasé a trabajar como asesor legal del ministro de Transporte. En ese entonces no se llamaba Ministerio de Transporte, sino era el Ministerio de Obras Públicas. ¿Sí? Estando ahí, pues claro, había que hacer unos estudios de posgrado y apliqué y digamos, me valoraron bastante la experiencia laboral
en la Agencia Española de Cooperación y me fui a estudiar Derecho Constitucional en el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid, pues ahí, pues porque había tenido el gusto, la gran oportunidad de vida de ver, digamos, los debates de la Asamblea Nacional Constituyente y también pude ver los del Congresito. Había un Congresito por un artículo transitorio de la Constitución que se creó, eso lo saben ustedes mejor que yo, ¿sí? Pero digamos, el gusto por el tema del derecho constitucional, pues quedó en mi cabeza. Y ahí estando en Madrid, hice esos estudios y me quedó tiempo y pude hacer unos estudios de Derecho Internacional en la Universidad Complutense de Madrid. Y entonces yo tenía como, no sé, como 29 años en ese entonces, y entonces uno decía, oiga, voy a llegar con un título importante del Centro de Estudios Constitucionales de la Universidad Complutense y seguramente voy a conseguir un trabajo muy fácil. Ya tengo experiencia. Entonces seguramente, como les pasa a ustedes, tal vez, y ahora más en el marco de la pandemia, donde hay menos oportunidades para los jóvenes, eh, y yo dije, oiga, llego con un título, pero sin puesto. Pero en estos temas de la administración pública ocurre que uno se vuelve a encontrar con las mismas personas. También pasa, por supuesto, en el sector privado. Pero en el público que le gustan estos temas, pues uno los vuelve a encontrar, ¿sí? Y me encontré con algunos exconstituyentes, como ese profesor Falsborda, como el secretario de Administración Pública, que había sido mi jefe hacia los años 91, algo de ese estilo. Ahora era el viceministro del Interior. Y me dijo, Grillo, vengas a trabajar acá, a usted le gustan los temas públicos, ya conocemos, y como les digo, uno en el tema público se vuelve a encontrar las personas. Yo le digo a los estudiantes que hacen pasantías con nosotros y me encanta el tema de los estudiantes y si puedo apoyarlos, los apoyo. Hay muchos en la función pública, incorporamos 68 estudiantes en la alcaldía del exalcalde Enrique Peñalosa y digamos, un primer mensaje es, uno se vuelve a encontrar las personas que vio como pasante, que vio como estudiante de práctica empresarial, uno después los vuelve a ver, ¿sí? Uno de los estudiantes que trabajó conmigo y es de los Andes, es el vicepresidente en Colombia de Garrigues, la firma de abogados. Luego, digamos que ese es un mensaje digamos, que importa. Pues me volví a encontrar, como les digo, con este viceministro del Interior y empecé a mirar otra vez los temas de la Colombia profunda, de los temas territoriales que había visto en el Fondo DRI y eh, tuve tuve la oportunidad de ser el director de la Oficina de Asuntos Territoriales del Ministerio del Interior. ¿Sí? Estaba finalizando el gobierno del presidente César Gaviria. Y hoy, cuando estoy en función pública, también pasa en la administración, cuando uno trabaja en esto, y es que a usted se le repiten los temas. Pues por lo menos eso me pasó a mí. Entonces, esos temas de la acción, digamos, de la acción del Estado en el territorio, la descentralización y todo eso que no era tan normal hace 30 años, ¿sí? Pues lo que yo hice en ese entonces lo aplico hoy como director de función pública. Hoy ejecutamos en función pública una acción integral territorial con el DNP, la Agencia de Renovación del Territorio, y es la llegada a los entes subnacionales y este gusto por estos temas y digamos, la potencia que yo trato de darle a los temas del apoyo territorial, ¿sí? Eh, digamos, es porque lo viví hace como 20 años y a uno se le van quedando esos temas, ¿sí? Así es que uno, digamos, en la carrera pública y por supuesto en la privada también, vuelve a repetir ciclos y la verdad, uno se empieza a especializar pues en lo que la vida le pone. En mi caso fue un tema de derecho público eh, y siempre he estado en temas relacionados con modernización institucional. Primero como estudiante, como judicante y luego pues en cargos de profesional, asesor, etcétera, hasta que
digamos, llegué a ser el director de la función pública dos veces. Pero estaba como cansado con el tema del Ministerio del Interior y dije, yo voy a probar otra cosa. ¿Y por qué? Porque, digamos, uno en estos temas, pues mira entidades y mira oportunidades, ¿sí? Y entonces hay entidades, pues, más técnicas que otras. Y, digamos, hace 20 años, pues, era importantísimo, hoy también, pues, trabajar en la superintendencia hoy financiera, o en Ecopetrol, o en entidades así. Pues apliqué y pude entrar, ¿sí? A la superintendencia financiera y trabajé en la dirección jurídica de esa entidad. Una experiencia súper importante, un tema absolutamente especializado. No era el que a mí más me gustaba, pero me gustaba la dinámica y digamos que era, digamos, una entidad absolutamente técnica y especializada y que forma. Eso vale la pena. A veces en la administración pública uno tiene oportunidades de trabajar en entidades que no son totalmente el tema que a uno le gusta. Entonces, si a uno le gusta derechos humanos, quiere trabajar en la consejería, pero de pronto puede trabajar en una entidad que no tiene tanto derechos humanos, pero prueba el tema. Y eso es interesante. Yo probé el tema de la superintendencia, digamos que no me gustó tanto y a pesar de eso apliqué y ahí me pasó algo interesante que les puede llegar a pasar a ustedes. Y es que, como sabemos, hay una carrera administrativa. De hecho, la maneja pues la Comisión Nacional del Servicio Civil y Función Pública. Eh, y yo dije, oiga, yo voy a aplicar a un cargo de carrera administrativa, porque yo necesito estabilidad laboral. En ese entonces uno pensaba más en estabilidad laboral, uno pensaba, oiga, yo puedo trabajar en esa entidad por el resto de mi vida y ahí me puedo hasta pensionar. Yo sé que ya no se piensa así, ustedes no están pensando tanto en eso y pues es complejo, pero yo digamos que apliqué y tuve un cargo de carrera administrativa en la superintendencia financiera. Y eso era, digamos, un tema difícil, era prácticamente una lotería. Yo lo tuve, pero a pesar de que tuve la oportunidad de continuar como un servidor de carrera administrativa, todavía no tengo la edad de pensión, pero me hubiera quedado allá sin problema. Pues no lo hice, no lo hice y renuncié al tema de la carrera administrativa en la superintendencia bancaria en ese entonces. Y tomé una alternativa de jugármela y tuve la oportunidad, otra vez siguió valiendo bastante la experiencia laboral y me ofrecieron la oportunidad de irme a trabajar a Bogotá. Y fui el subdirector jurídico del Instituto de Desarrollo Urbano con el alcalde Mocus y con el alcalde Enrique Peñalosa. Ahí pues era una dependencia gigantesca. Yo no había manejado, digamos, talento humano. Eso es muy importante. Uno puede ser súper abogado, pero tiene que aprender en la vida a manejar personas, a manejar personas. Talento humano, eso es absolutamente clave, ¿sí? Y pues habían más o menos como unos 150 abogados, habían un juzgado de ejecuciones fiscales, una subdirección de contratos, una subdirección de licitaciones, una subdirección que manejaba conceptos. Digamos, era un tema muy grande y estuve 6 años con un aprendizaje pues grande en el Instituto de Desarrollo Urbano y eso fue pues muy, muy interesante. Posteriormente, al retirarme del IDU, empecé con ese conocimiento a ser asesor externo. Digamos que eh, empecé a manejar temas externamente como abogado de la empresa Acueducto de Alcantarillado de Bogotá. Esto fue una cosa rara, fue una cosa extraña para mí, pues yo siempre fui un funcionario de planta, digamos, tenía un sueldo, estaba tranquilo, me pagaban, trabajaba y listo, pero ahora tenía que ser independiente y fue complejo. Eso también ocurre en la administración pública. Usted está en una, digamos, es un privilegio ser servidor público, digamos, de eso justificó, por ejemplo, el impuesto solidario a los empleados públicos, que son los que tenemos una relativa estabilidad, pero eso como
como saben, lo declaró inexequible la Corte. Pero hay que arriesgarse, digamos, la estabilidad no siempre es tan buena. Vale la pena, digamos, pasar de un cargo de planta, ¿sí? A ser contratista del Estado, ¿sí? Finalmente me adapté. Me adapté. Yo sé que ahí están saliendo varias preguntas, pero ahorita me las hacen. Ok. Y dije, oiga, pues está bien lo del acueducto, pero me queda como más tiempo, yo puedo hacer más cosas. Y logré ser un asesor externo del Instituto Distrital de Recreación y Deporte con esa experiencia laboral. A uno le pasa en esto de la administración pública que uno ocupa cargos importantísimos, ocupa cargos relevantes y después le toca bajar. Y le toca, digamos, porque el poder, el crecimiento de la administración pública es muy corto. De hecho, por ejemplo, aquí ya llevamos, es el tercer año del gobierno del presidente Iván Duque. Digamos que los temas del poder, cuando usted está arriba de gerente público, digamos, puede llegar a bajar muy rápido, ¿sí? Eso pasa en los ciclos de la administración pública, ¿sí? Y como buen abogado de la Universidad de los Andes, pues donde claramente hay muchos intereses por trabajar en firmas de abogados y de hecho, pues hay un prestigio en trabajar en firmas de abogados. Yo había estudiado con un abogado de la Universidad de los Andes que se llamaba Jorge Dieterlis y con Martín Carrizosa y entré a la firma de abogados Prieto y Carrizosa, ¿sí? Que esa yo sé que la conocen todos ustedes. Fue una experiencia importantísima. No había un área de práctica en ese momento de derecho público. Se desarrolló el área de derecho público y digamos que yo la pasé bien en la firma. Me hubiera podido quedar en la firma, ahí ya estaría, pero uno extraña los temas de la administración pública. Y a mí me pareció pues un poco raro pues todos esos temas de la facturación, trabajar digamos, hacer cuotas mensuales de facturación, eso es complejo, hay gente que simplemente no le gusta eso, ¿sí? Y digamos que la facturación en temas de derecho público era complejo en ese entonces, pero fue una experiencia interesantísima. También tuve un estudiante de los Andes que me ayudaba, siempre conmigo han ido estudiantes, me encanta el tema, pues interesante el tema, y se valora, pues cuando ha estado usted en la administración pública, ir a una firma, pues es interesante, pues y viceversa, ¿sí? Estando en la firma Prieto y Carrizosa Abogados, un día fui postulado para ser por primera vez director de la función pública. Era el gobierno del expresidente Álvaro Uribe y era una época donde había pues una crisis fiscal, no como la que tenemos ahora por la pandemia, pero sí había una necesidad de racionalizar el gasto público. Se gastaba más de, creo que 20% del PIB en la burocracia estatal. Luego había que hacer una reforma para achatar el Estado. Había crecido la administración pública de tener 200 entidades a 300 en un lapso como de 10 años. Entonces había que hacer una reforma profunda y entré a participar de un programa que se llamó el Programa de Renovación de la Administración Pública, PRAP, y con el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda ejecutamos desde Función Pública ese programa de renovación. Yo, cuando fui vinculado a la Función Pública, recibí una directriz y era el director de Planeación Nacional, que era Santiago Montenegro, un señor pilísimo, un economista connotado. Me dijo, lo primero que me preguntó fue, ¿usted sabe manejar talento humano? Yo le dije, sí, tuve una experiencia interesante. Me dijo, eso no es tan complejo, pero bueno. Y lo otro, usted va a entrar a liquidar la función pública. Yo dije, oiga, liquidar la función pública, pero ¿por qué la van a liquidar? Me dijo, no se necesita más esa entidad. Qué pena, ¿pueden hacer silencio? No se necesita más esa entidad, hay que liquidarla. Vamos a pasar
a unas personas al Ministerio de Hacienda y a otras personas al Departamento Nacional de Planeación, ¿sí? Entonces, yo dije, bueno, yo me la juego. Me dijo, cuando termine de liquidar la función pública, usted vuelve al DNP. Y yo arranqué. ¿Y qué pasó al final del día? Que la función pública no se liquidó, sino que se potenció. Tuve la oportunidad de demostrar, y eso también le ocurre a uno en la administración pública, que las entidades donde están son valiosas, que uno sí le puede aportar al Estado, y la verdad se dejaron legados importantes en la función pública en ese entonces. ¿Qué se hizo ahí? Digamos que se desarrollaron temas que no existían en la administración pública, que hoy son muy obvios para, digamos, hoy, perdón un segundo. Pena, me cambié de sitio, qué pena. Por ejemplo, las normas técnicas de calidad en la administración pública no existían en ese entonces, y tampoco existían los modelos de control interno, y dejamos temas que venían del sector privado, que yo había aprendido, por ejemplo, en la firma de abogados, y los llevé a la administración pública. Algún día le dije al presidente, oiga, ¿por qué no incorporamos temas como la administración pública para niños? Y era meter el lenguaje de niños, ¿qué es el Estado? Eso pues suena muy obvio. No había que hacer nada, sino simplemente dar una orden para que en una página de internet apareciera pues la administración pública para niños. En ese entonces, digamos, la gobernabilidad era más sencilla porque no había en la práctica muchas redes sociales, o no había. Entonces, eso, digamos que sonaba interesante. Y básicamente, también empecé a observar que la administración pública no hablaba en un lenguaje, todavía no habla, de hecho, en un lenguaje suficientemente sencillo. Dicen que entre dos servidores públicos hablamos de una manera que no nos entiendan, entonces hay que contratar un consultor para poder descifrar qué es lo que hacemos, y que debería haber un lenguaje fácil y sencillo. Hoy estamos hablando de Estado Simple, Colombia Ágil. O sea que esa asignatura no ha terminado de ejecutarse. Y bueno, en ese entonces eh, tuve experiencias súper interesantes, operaciones complejísimas, como liquidar una entidad que se llamaba el Instituto de Seguros Sociales, ¿sí? Que luego se convirtió en lo que hoy es Colpensiones, etcétera, o una entidad que se llamaba Telecom. Eso era imposible de liquidar. Habían, digamos, en esa entidad podía haber 19 sueldos al año, habían quinquenios. Era un tema complejísimo, lo logramos hacer, fue una experiencia súper interesante, y también hicimos una modificación estructural de lo que hoy es Ecopetrol. Igualmente pude ver, que es algo pues que ustedes o nosotros pues estudiantes de los Andes pues tenemos súper claro, y es que las cifras son vitales, ¿sí? Y yo empecé a ver que el Estado no tenía cifras, ¿sí? Santiago Montenegro, cuando yo fui a la función pública, me dijo, necesito que me diga cuántos empleados públicos hay en el Estado. Diseña un sistema de información que pueda contabilizarlos. Hoy les puedo decir, hay 1.200.000 servidores públicos en Colombia y 300.000 contratistas de prestación de servicios. El 30% de los servidores públicos somos abogados, y solo menos del 5% somos economistas, o son economistas, ¿sí? Eso no lo había en ese momento, y yo empecé a ver que era absolutamente clave incorporar otras disciplinas y bases de datos para que el Estado, digamos, sea mucho más potente y pueda tomar mejores decisiones. Eso fue un tema que aprendí, y por donde pasen, clave el tema de las cifras, los datos. Hoy, por ejemplo, Función Pública tiene datos en materia de cuántos trámites existen en la administración pública. Eso no existía la primera vez que fui. Hoy podemos medir el índice de desempeño institucional de 5.000 entidades del Estado. Hay aproximadamente 6.200. Estoy hablando de 191 entidades nacionales y aproximadamente 5.900 en el orden territorial. Y podemos saber cómo se desempeñan con un índice que se llama FURAC, con un formulario que se llama FURAC, cómo se ha desempeñado el municipio de Mocoa, o el municipio de Andes, Antioquia, o el Distrito Capital,
o el DNP, que digamos es la de las entidades más eficientes en ese índice. Eso no existía, ¿sí? Entonces, clave, digamos, y claro, como un abogado de los Andes viene con una formación súper lógica, con estadísticas, en mi época era matemáticas 03 y 04, entiendo que ahora es estadística, contabilidad, etcétera. Esos temas son absolutamente claves y los valoran mucho cuando uno viene de la Universidad de los Andes, digamos, en la administración pública. Digamos, la importancia del tema de las cifras no es como tan ajeno a uno y eso, digamos, para mí ha sido valioso y lo he entendido pues más fácilmente. Lo otro complejo, digamos que uno dice, oiga, y yo voy a ir al Congreso de la República algún día, voy a ir a sustentar ante congresistas leyes. Pues tuve una experiencia, digamos, la primera vez que llegué a la función pública, me dice la secretaria, lo citaron del Congreso de la República, usted tiene que ir a sustentar por qué el gobierno entrante, que era el del expresidente Uribe, iba a objetar una ley de carrera administrativa Andrés Pastrana, ¿sí? Y yo llamé a pues ni idea del tema del Congreso, había conocido constituyentes, pero no había ido al Congreso a sustentar ninguna ley, ¿sí? Digamos que la función pública es como un ministerio técnico, como ustedes saben, entonces digamos que yo tengo que ir en representación del presidente a sustentar esos temas al Congreso de la República. Entonces, Diego Yunes, que fue exdirector de Función Pública y ministro de Trabajo, me dijo, usted no se preocupe, usted tiene el conocimiento técnico de lo que va a sustentar. No se preocupe, vaya al Congreso de la República y sustente. Y, digamos, aprendí el gusto por ir a sustentar ante el Congreso normas y tuve la oportunidad de sustentar desde la objeción de la anterior ley de carrera administrativa hasta la actual ley de carrera administrativa ante el Congreso de la República y la sacamos toda, que era la ley, no, es la ley 909-2004. Luego, a las personas que les guste el tema legislativo, el tema normativo, digamos, ver la verdadera Colombia, pues la experiencia en el Congreso, pues es absolutamente interesante y hay personas muy, muy valiosas. También he tenido la experiencia, digamos, fortuita o por razones de que la vida me puso, y es de crear entidades. Y para el desarrollo de la carrera administrativa, pues se requería una Comisión Nacional del Servicio Civil que había fijado el constituyente el 91, que era un órgano autónomo constitucionalmente tipo Banco de la República al gobierno, donde se iba a gobernar la carrera administrativa. Pero no había recursos económicos, entonces en el Estado uno ve que no hay recursos, que hay austeridad siempre, pero se pueden hacer las cosas con buenas estrategias y con buenas alianzas. Y entonces creamos la Comisión Nacional del Servicio Civil y lo que hicimos fue enviar 60 funcionarios de todo el país a trabajar en comisión, a la Comisión Nacional del Servicio Civil, y ahí tuvimos que conseguir y armar todo lo que hoy es la Comisión Nacional del Servicio Civil, que al final del día, digamos que ha llevado a que desde el año 2004 a hoy hayan ingresado 150.000 personas sin palanca por mérito real y puro al Estado. Entonces, pues es satisfactorio, digamos, haber participado en un tema de mérito puro, lo cual pues a mí pues me enorgullece, la verdad. Y uno encuentra gente de carrera administrativa buenísimos, pues muy eficientes. Hay de todo, pero eso es excelente. Y cuando un estudiante, por ejemplo, de la Universidad de los Andes viene en pasantía, en prácticas empresariales, y ven una persona que lleva años en el Estado y ven, digamos, el dinamismo de un estudiante, el gusto por las cifras, el tema de la lógica de un abogado uniandino, o sea, la gente en la administración pública, la verdad, se mueve y se mueve bastante, ¿sí? Estando en la función pública, digamos, siempre tuve la idea de, pues porque me gustan los viajes y me gusta, digamos, conocer el mundo, como a todos ustedes. Hoy en día, pues, es más fácil que en mi época. Y yo dije, yo tengo que trabajar en el servicio exterior, pues porque mi padre me había dicho, pues, que era muy interesante y yo, pues,
nunca lo tuve en la mente realmente, pero se me dio la oportunidad y pasé de ser el director de función pública, que es, digamos, del primer anillo del presidente, y dije, me voy a una oportunidad en el exterior. Y fui como segundo secretario, era el cónsul de la Embajada de Colombia en Suiza y Liechtenstein. Ahí, otra vez, usted puede tener mucho poder y luego, digamos, puede tener la oportunidad de algo mucho más bajo, ¿sí? Pero que le gusta mucho más. A mí me decían, ¿cómo va a pasar de ser el director de la función pública a segundo secretario de la Embajada de Colombia en Suiza, haciendo de cónsul, y el cónsul era yo solo, ¿sí? Una secretaria que cuando llegué me dijo, oiga, señor Grillo, yo soy la secretaria del consulado, más no del cónsul, y cosas así, pero fue una experiencia increíble. Suiza es un país maravilloso y conocí el servicio exterior y lo que significa, pues, prestar el servicio exterior. Eh, Ahí se encuentra uno muchísimas sorpresas, por ejemplo, en este consulado, digamos, uno dice, oiga, en Suiza no deberían recibir dinero en el consulado, sino físico, sino a través de PSE, etcétera. Pues no había eso, y yo lo que parecía era como el cajero del consulado. Entonces implanté eso. Entonces, en la administración pública, cuando usted entra, encuentra resistencias al cambio. ¿Sí? Yo decía, oye, en un país como Suiza, ¿cómo no tienen un PSE, algo moderno para el pago? Pues eso lo he encontrado en la administración pública. Hay resistencias al cambio, hoy menos. Antes, cuando yo trabajaba en la administración pública, uno veía a los directores, a los ministros lejanos. Hoy un joven va de frente, como ustedes, y le dice cosas al ministro y tiene que opinar, etcétera. Y eso son un poco las prácticas empresariales que tratamos de hacer en la función pública y en la alcaldía de Bogotá. En esa embajada moví el tema de los estudiantes y les fue a muchos pues muy bien. Y la verdad fue una decisión correcta. Uno, en estos temas de Estado, digamos, les pueden surgir oportunidades, como les digo, que son, digamos, menores a la que ha tenido antes, pero son valiosas. Y hay que sopesar cuál es la decisión correcta en el Estado. Ahí tuve oportunidades muy interesantes. Por ejemplo, ayudé a desarrollar temas como el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y los países del EFTA, o sea, Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein. Es un tema interesante. Temas de doble tributación, que normalmente en las embajadas se repiten los temas. Entonces uno va por tratados de libre comercio, va por temas de doble tributación. Pude, digamos, ver un poquito lo que significa el Foro Económico Mundial y reuniones bilaterales de un jefe del Estado con el presidente de Glencore, ¿sí? O con otro jefe de Estado. O sea, cosas interesantísimas se dan en las embajadas, ¿sí? Pero en las embajadas también hay temas interesantísimos que a mucha gente le gusta. Entonces, diplomacia cultural, pues es muy importante la diplomacia cultural y yo hacía muchas cosas de diplomacia cultural, pues que no tienen nada que ver con el derecho, pero son súper chéveres. Entonces, digamos que cuando usted trabaja en una embajada, pues se va a dar cuenta que, que, que la venta de Colombia, por ejemplo, con la enseñanza del español en otros países o el tema de festivales de cine o cosas de ese estilo, digamos, se abren. Y yo tuve la oportunidad en esa embajada de hacer eso. Y estando en la Embajada de Colombia en Suiza, pues un diplomático que no es de carrera administrativa, como en mi caso, solamente puede durar en el servicio exterior 4 años. Pues acabó el tema. Y mi hijo, pues, quería seguir en Suiza porque lo había llevado de 13 años y yo dije, pues, ¿y ahora qué voy a hacer? Y entonces se dio la oportunidad de ir a una embajada rarísima, pero chévere, que era la Embajada de Colombia en Ghana, en África Occidental. Y tuve esa experiencia, y me la jugué. Cuando yo llegué a Ghana, la primera semana dije, oiga, ¿qué estoy haciendo en Ghana? Esto es un país complicado, aquí hay enfermedades,
Esto es, digamos, 24 millones de habitantes, 10 millones de personas pues viven con $2. ¿Qué hago yo en Ghana? ¿Qué estoy haciendo acá? Pero también el gusto por el público. Colombia entró a África Occidental en el marco de la Alianza del Pacífico, con México, con Perú y con Chile, y la verdad fue una experiencia genial. Yo fui solo a Ghana, no quisieron ir de mi familia conmigo, pero después, digamos, cuando vine a tratar de buscar puesto después de Ghana, alguien me dijo, oiga, si usted ha trabajado en Ghana, pues puede trabajar en parte. La verdad fue una experiencia súper, súper interesante. Y en la vida pública y en la vida privada, pues a uno se le presentan oportunidades que casi nadie se le mide, pero son buenas. Y la verdad, pues digamos que no fue tan sencillo. Hubo retos. Por ejemplo, el tema de la enfermedad típico, pues me dio malaria. Digamos, en Ghana de cada 10 consultas, yo creo que hay 4 por malaria, me dio tifo y otras cosas, pero eso, digamos, se pasa. Es súper valioso tener una experiencia extraña para muchos que no es tan cómoda, pero después cuando usted regresa, ahora que el mundo está cerrado, pues yo valoro ese tema pues muchísimo, ¿sí? Entonces, pues, eh, y estando en la embajada, pues usted empieza a ver como cosas muy básicas que no valora tanto acá. Por ejemplo, Migración Colombia. Yo iba a Migración Ghana y decía, oiga, pero ¿cómo es que no tienen los mínimos estándares o los mínimos protocolos que hay en Migración Colombia? Y entonces simplemente observarlo, logré gestar, porque ya como ustedes saben mejor que yo, pues Colombia es un país cooperante sur-sur. Que hace Colombia en Ghana? Pues básicamente es por razones geopolíticas, y generamos cooperación, por ejemplo, entre Migración Ghana y Migración Colombia. Ambos son países de paso, y pues se desarrolló eso. Eh, Tuve la oportunidad en esa embajada, que es una cosa súper interesante, y es que usted conoce en el exterior, en una experiencia diplomática, gente que seguramente no va a conocer en su país. Por ejemplo, Manuel Elkin Patarroyo, gestionando el tema de hacer prueba en humanos de la vacuna contra la malaria, ¿sí? Cosas interesantes. Eh, Muy bien. Y pues tuve una oportunidad súper valiosa, y era que, como en el Corabastos de Accra, un día encontramos galletas Noel, y con la embajadora dijimos, oiga, esta vaina, ¿cómo no venden esto pues a gran escala en Ghana? Pues me metí, digamos, a apoyar el tema. Encontramos que unas ganesas, digamos, lo llevaban hace unos años, pero potenciamos el tema con esas ganesas, y hoy se llevan 10 contenedores de galletas Noel a África Occidental. Entonces usted puede hacer pequeñas, grandes cosas, y hacer, por ejemplo, en este caso, con la presencia de una embajada, que no exista tanta discriminación contra los ganeses que importan. Normalmente ahí la colonia libanesa o la colonia china es la que lidera digamos que los temas de mercado fuerte en esos países de África Occidental. Y ya cuando intervino la embajada, pues hoy se exportan, no un contenedor, sino Nutresa Noel lleva 10 contenedores de galletas a Ghana y Nigeria. Entonces, esa experiencia, pues que fue pues muy buena, fue un contraste gigantesco pasar de Berna, ¿sí? A Accra, pues una cosa del cielo a la tierra, pero una experiencia súper interesante, y les puede ocurrir. Cuando, digamos, ya dije, no más Ghana, pues porque ya era tal vez mucho, no tenía un trabajo acá, volví a Colombia, y busqué trabajo, y como había conocido al alcalde Peñalosa, pues le dije, oiga, quisiera trabajar en su alcaldía, y volví. Había un programa de modernización del Estado, y dije, pues de una, yo me meto a trabajar en eso. Había que estructurar un poquito la empresa Metro, había que hacer una reforma, había como 24 hospitales en Bogotá, y había que convertirlo en 4 S, desarrollar el plan de desarrollo en materia de modernización institucional,
y como yo ya estaba en la función pública, les ayudé a firmar un convenio para hacer meritocracia de cargos del alcalde de Bogotá, pero que hicieran el cazatalentos en función pública donde yo había trabajado. Y como les digo, vuelve y se repite el ciclo. Uno vuelve a ver en la administración pública a las mismas personas, ¿sí? Eh, y, digamos, funcionó muy bien. De hecho, yo tuve después como director de la función pública que liquidar el contrato que yo había ayudado a gestar y mañana con la alcaldesa vamos a desarrollar otra parte del convenio que hoy como director de la función pública pues ayudo en Bogotá. Entonces es un tema como de ciclos. Y hay cosas que uno dice, oiga, yo jamás me voy a meter en ese tema en el Estado, porque yo no tengo nada que ver, por ejemplo, con los archivos. Pero resulta que había momentos en que usted, pues como asesor, y buenísimo, importantísimo, pero no había mucho tema. Entonces yo dije, pues me voy a meter en un tema que no conozco mucho, pero me parece interesante, y es el tema de archivística en la administración pública. Y me metí en el archivo distrital, ¿sí? Y hice gestión pública en los temas archivísticos que son importantísimos en el Estado. Y así conocí como las 53 entidades del distrito, desarrollando temas como técnicos como tablas de retención o de valoración documental, que no tienen mucho que ver con un abogado propiamente dicho, pero ahora, por ejemplo, en épocas de pandemia, hoy hicimos el equipo transversal con el director del archivo, Enrique Serrano, y no hacían sino hablar del archivo digital. Entonces, todas esas experiencias pues van sumando y el tema de la cosa pública pues va dando un bagaje súper interesante. Naturalmente, es diferente trabajar en la nación que trabajar en un municipio, en un distrito. En la nación usted, digamos, los efectos de un decreto los puede ver a los, bueno, más rápido, pero los puede ver a los 2 meses, a los 6 meses, etcétera. Mientras que en un municipio usted saca una norma, inmediatamente puede tener un paro, ¿sí? O sea, es diferente, pero es interesante. Nación, territorio, servicio exterior, cosas de ese estilo. Y hay que arriesgarse. Eh, También temas donde, por ejemplo, un abogado andino es súper experto, yo creo, en temas financieros y de bonos y de acciones, etcétera. Y entonces un día me dijeron, oiga, vaya y ayude a desarrollar la venta de acciones del Grupo de Energía de Bogotá. Pues no tenía ni idea de esa vaina. De hecho, me fui con un politólogo de los Andes, un practicante que yo tenía, eh, y nos metimos en ese tema y aprendí el tema de la venta de las acciones del Grupo de Energía de Bogotá. Pues, digamos, se van dando cosas que uno no es experto, pero pues tiene el criterio, tiene la lógica de un abogado de los Andes y bueno. Y en octubre del año 2018 tuve la oportunidad de volver a regresar a la función pública después de más de 10 años. Como director, donde estoy hoy y donde hay todas las oportunidades para jóvenes, yo les digo que en cada dependencia tiene que tener de verdad una persona entre 18 y 28 años. Hemos incorporado más o menos 12.000 personas en las entidades del Estado, desde el decreto que salió, para que ustedes puedan tener ingreso al Estado sin experiencia laboral. ¿De dónde van a sacar experiencia laboral si se acaban de graduar? Eso es imposible, eso estaba mal estructurado. Hay que empujar mucho más, pero digamos que se dio un paso en este gobierno para que eso se facilitara. Y no solamente como empleados públicos, sino digamos, como contratistas de prestación de servicios. Aproximadamente las cifras son 12.000 jóvenes que han ingresado al Estado pues con ese tipo de normas. Eh, Alguna tarea hemos hecho en estos 2 años que llevo en la función pública, nuevamente. Y aquí temas chéveres como el decreto ley antitrámites. Volví al Congreso de la República a sustentar. Es complicadísimo que en el Congreso den cheques en blanco para los presidentes para ejercer facultades extraordinarias. Eso es muy teórico, pero dieron unas facultades extraordinarias en materia de simplificación de trámites. Eh, es un tema de servicio al ciudadano súper chévere. Eso realmente impacta al ciudadano, ¿sí? Los cálculos que hacemos con una metodología que valoró bien la OCDE son, creo que 200.000 millones de pesos en 2 años de ahorro en no ir a los sitios, de pagos por PSE, de cero papel y cosas de ese estilo. Y eso digamos, se lidera hoy en función pública. También
expedimos una, digamos, volví a manejar temas en estos 2 años de ir a sustentar al Congreso de la República una ley que moderniza esa ley que yo había ayudado a sacar en el año 2004, que es una ley de modernización del empleo público, básicamente para que realmente exista, que todavía no existe en estricto rigor, una carrera que incentive que una persona crezca dentro de la administración pública. Pero digamos, con esa ley 1960 en el año 2019, digamos que avanzamos en la temática, ¿sí? Desarrollamos temas interesantes que uno dice, oiga, pues en un organismo de control, ¿qué vamos a hacer si esos son autónomos? Pues en función pública se desarrolló un acto legislativo, tal vez el 4 del 2019, y modificamos la estructura de la Contraloría General de la República. También temas como facultades extraordinarias de lo que es el holding financiero. Una de las cosas más complejas que hay en estos temas, que uno dice, oye, pues yo no voy a tener nada que ver con eso, y es el manejo de los sindicatos. Entonces entiende uno por qué una persona toda su vida está en una organización sindical, y digamos, yo he tenido la oportunidad de conocer muchísimos líderes sindicales, y esa, digamos, función pública maneja las centrales obreras, pues porque hay muchos sindicatos de empleados públicos. Y digamos que ese es quizás el tema más complejo, ¿sí? Digamos que manejar una central obrera, pero uno entiende, digamos, por qué ellos defienden, ¿sí?, los derechos de los trabajadores, y tienen toda la razón. Y cada 2 años, y eso no lo sabía la primera vez que estuve en la función pública, no había negociación colectiva con empleados públicos porque Colombia no había ratificado los convenios de la OIT que lo permitieron, pero ahora sí. Entonces, digamos, son unos clientes muy importantes, los sindicatos, las centrales obreras, y hoy tenemos, yo diría que una excelente relación. Y además usted empieza a ver cuando trabaja en esto, digamos que articulaciones con otras entidades. Digamos, me encantaría trabajar en el Ministerio de Trabajo, pero estoy en la función pública. Pues tiene todo que ver porque es el manejo donde se interactúa función pública con el Ministerio de Trabajo, ¿sí? Y cosas de ese estilo. Cuando llegué a la función pública, la primera vez había que desarrollar pues la ley de carrera administrativa. Y ahora cuando vine la segunda vez, encontré todos los concursos de la carrera administrativa paralizados. Habían, no sé, más de 50.000 personas esperando, y lo que pudimos hacer fue destrabar eso. Digamos, vincular gente que supiera el tema, hacer unos alegatos clarísimos, siempre rodearse de gente que sepa de esto, consejeros de Estado. La relación, por ejemplo, para un abogado, ir uno a la sala de consulta y servicio civil del Consejo de Estado, hacer una sala informal, sustentarle a unos consejeros, que eso es derecho puro, real, ¿sí? Lo que significa un caso, pues es algo que ha sido algo, pues, la verdad, una machera, ¿sí? Las relaciones con las cortes, etcétera. Bueno, y el desafío, pues un día de marzo estábamos yo sentado en la función pública cuando lo que nos pasó, y hubo que apagar el Estado y volverlo a prender el otro día. Y las normas que regulaban eso, pues no servían, porque hay una norma que ustedes conocen, que es la del teletrabajo, pero el teletrabajo es 3 días, digamos, es mixto, tres en la casa y 2 en la oficina física. Eso no servía para trabajar en la casa, ¿sí? Entonces, había que desarrollar una norma en el marco de la emergencia que permitiera el trabajo en casa, y creamos la figura del trabajo en casa que ustedes conocen, y bueno, hemos salido adelante. Al principio era del 1.200.000 personas aproximadamente, yo diría que 800.000 trabajando en la casa, pues salvo el tema del sector salud y las Fuerzas Armadas, básicamente todos trabajando en la casa, y hoy alrededor de 400.000 personas. Entonces, usted, digamos, hace que las cosas pasen, y en lo posible que pasen bien, digamos, cómo hacer visible una entidad como función pública trabajando en casa. Entonces, con los equipos transversales, con ABCs en materia jurídica, desarrollamos un gestor normativo que creo que tiene 500.000 consultas mes, me dijeron ayer, ¿sí? Es una cosa grandísima, ¿sí? Como 20.000 al día. Y bueno, se pueden hacer cosas súper interesantes, súper chéveres en la administración pública. Y hay gente que le da las oportunidades, y hay temas de mérito
mérito, ¿sí? Entonces, hay temas interesantes. Ahora, el tema de la importancia pues, de los abogados en la administración pública, pues, digamos, yo creo que hay un prestigio, si me lo permiten, digamos, de un abogado andino. Hay ex magistrados de la Corte Constitucional, recuerdo a Manuel José Cepeda, magistrados en la JEP, temas de derechos humanos. Felipe Vivero fue director del entonces DAS, yo he sido 2 veces de la función pública, en fin, ya hay un camino y hay un gusto por la administración pública. Les voy a dar unas cifras que tal vez conocen, que prepararon acá, y es que hay 1.236.749 servidores públicos. Eso no lo podíamos contabilizar antes. Esa cifra es real, están contados con un sistema. El 59% de la fuerza laboral del Estado lo constituyen, entiendo, más de 330.000 docentes, 400.000 soldados de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. En las disciplinas académicas, y esto es un tema, digamos, delicado a mi juicio, bueno, no delicado, pero sí es un desafío, la mayoría de los empleados públicos somos abogados, ¿sí? Eso no necesariamente es tan bueno. El primer lugar lo ocupa la carrera de Derecho con un 30%, el 13% son ingenieros, el 11% administradores con sus áreas afines, el 9% contadores, 4.5% solamente economistas, ¿sí? Entonces, pues, tenemos una parte importante de la administración pública históricamente nosotros. Y bueno, qué más les cuento? Eh, Claramente lo que yo veo es pues, que un abogado de los Andes pues, tiene un plus, y es que tenemos criterio jurídico, ese tema que en mi época era pues yo creo que de las únicas universidades, y es que uno veía mundo contemporáneo, una cantidad de cosas que no son de derecho, ¿sí? Eso le da un enriquecimiento. El tema de matemáticas es súper clave, ¿sí? El tema de derechos humanos, el tema de interpretación de normas, ¿sí? De criterio jurídico, pues eso inmediatamente se nota, ¿sí? Y la mezcla de los estudios nuestros con otras disciplinas como ciencia política, economía, ingeniería, arte, etcétera, para entender los problemas del Estado, pues son súper claves, ¿sí? Busqué con el técnico que maneja esto, que es el director de empleo público, que es el que tiene las cifras y la caracterización. Le dije, oiga, dígame en el sistema de información de empleo público cuántos abogados de los Andes hay hoy en la administración pública. Y me dijo una cifra que me impactó porque es bajita: 141 abogados uniandinos vinculados en entidades públicas, y 36 de esos abogados están en el nivel directivo, lo cual me parece pues bajito, pero pues digamos, quería tenerles una cifra. Eh, eh, básicamente, básicamente es eso, lo que yo les. Muy bien. Ahora le voy a pedir, bueno, si quieren hacerme algunas preguntas, pues adelante. Listo, perfecto. Nosotros, además de las preguntas que están en el chat, antes de la charla habíamos recogido algunas preguntas de estudiantes, entonces vamos a hacer 2 preguntas de estas antes de comenzar a responder las preguntas que están en el chat. Y una de las preguntas que nos dejan y que está muy relacionado con algunas de las cosas que usted nos estaba contando era pues que precisamente uno de los pilares de su dirección en el DAF es el gobierno tecnológico. Y Sí. pues, ¿cuáles considera que son los retos que el uso de las tecnologías en la administración pública plantea a los estudiantes y a las facultades de Derecho? En otras palabras, ¿cómo cree que los abogados deberíamos prepararnos para la época cero en la administración pública? Bueno, pues una persona, digamos, que está entre 18 y 28 años, viene con un chip diferentísimo a lo que es realmente el Estado. El 60%, bueno, un poquito menos, pero digamos que el 55% de los que trabajamos en la administración pública hoy
tenemos entre 50 y 62 años de edad, ¿sí? Eso quiere decir que somos personas, muchas, que no manejamos pues, realmente la tecnología. Ahora estamos hablando de servicios ciudadanos digitales, de carpeta ciudadana, de todo eso, que digamos que las otras generaciones, digamos que hoy hay en el Estado, prepensionados, no tienen. Entonces, digamos, ese conocimiento que hay de temas de tecnología, ¿sí? Que antes no se mezclaban tanto con el derecho, y donde en una universidad como los Andes hay esa oportunidad, son absolutamente claves, ¿sí? Lo del derecho es como lo básico, ¿sí? Es mucho más importante, diría yo, eso es una osadía, lo que estoy diciendo es conocimientos en tecnologías, en ingeniería industrial, en ese tipo de cosas, son súper valorados en la administración pública, ¿sí? Hoy, digamos, ahí está la experiencia. Yo traje pues dos personas que fueron estudiantes y yo los traje a la administración pública. Hoy trabajan los dos en función pública, uno en la Dirección de Desarrollo Organizacional y ella en la Dirección Jurídica, pues que uno prácticamente ve una hoja de vida de un abogado y sabe muchísimos sistemas. Eso no se daba en mi época. Luego ustedes vienen con un chip muy importante, digamos, indagar un poquito más lo que son servicios ciudadanos digitales, el tema de la interoperabilidad entre las administraciones públicas. Digamos, el ciudadano no puede ser más el mensajero del Estado, le decía yo en una entrevista por ahí tal vez a Yamida Mat. Entonces los temas de interoperabilidad, el manejo, el manejo de datos, de cifras y cosas de ese estilo son súper claves, pero yo creo que un abogado de los Andes viene preparado para eso, ¿sí? Y no es la usanza en la administración pública, básicamente por un tema generacional. Como les digo, el 55-60% de los que hoy trabajamos en el Estado tenemos entre 50 y 62 años, ¿sí? Entonces, pues eso es muy diciente. Como segunda pregunta de las que teníamos guardadas, y escogemos esta porque creo que es una sensación muy general dentro de los estudiantes, y es que a nosotros nos dicen mucho que entre lo que nos enseñan en la facultad y las necesidades de la práctica jurídica hay un abismo. Se dice generalmente que un graduado no sabe muchas cosas o que no sabe nada, y pues queríamos saber usted qué tan cierto cree que es esto desde su experiencia y cuáles son los Ya, retos que se enfrentó en su vida profesional en ese sentido. ok. Bueno, en, en alguna medida, no, es cierto, pues porque enfrentarse a la realidad, digamos, en el caso de la administración pública, es pues diferentísimo. Pero lo que sí trae uno es un criterio jurídico. A mí me tocó un profesor que es Álvarez Correa, y ahí aprendí criterio jurídico, ¿sí? Con derecho romano puro, ¿sí? O sea, un abogado andino tiene criterio jurídico. Y así no sepa absolutamente nada, como me ha pasado a mí, no tenía ni idea del tema de la carrera administrativa, ni idea. Eso es una cosa súper técnica. El derecho administrativo para muchos es un ladrillo, ¿sí? Yo aquí estoy siendo súper sincero, ¿sí? Es una cosa súper técnica que saben solamente unos abogados especializados, pero finalmente usted sí tiene el criterio jurídico, así no tenga todo el conocimiento, porque digamos, para ejercer la profesión. Luego, ese criterio jurídico, esa lógica que trae un abogado andino, ¿sí? Le da un plus en la administración pública, ¿sí? Entonces, sí, a veces no sabemos nada de un tema, pero el tener criterio, el tener digamos, el investigar, la línea argumentativa, la lógica con que se presenta, todo eso del moot court y todo eso que hacen los Andes, eso no es gratis, digamos, eso se ha ido, digamos, potenciando durante los años de la existencia de la Facultad de Derecho de los Andes, ¿sí? Y eso es muy valorado por lo menos es lo que yo he vivido en la administración pública. Cuando yo entré, pues yo no tenía ni idea de temas de, no sé, eh, de los que me ponían, pero tenía criterio jurídico y sabía por lo menos cómo indagar, cómo investigar, y eso vale mucho en la administración pública, ¿ya? Entonces, el criterio jurídico que trae un abogado de los Andes por la lógica, por muchas cosas que se inculcan, yo creo, y el tema de ver casos prácticos, eso no es un carretazo, eso de ver casos prácticos, ¿sí?
Eso es lo real. Es cómo hacer que las cosas pasen y pasen bien en la administración pública. Yo pienso que es como un abogado muy, bueno, no sé si esto suena medio loco, como muy gerencial, ¿sí? Muy de tomar decisiones, asumir riesgos, mirar las cosas y criterio jurídico. Luego, la realidad sí es muy diferente a lo que uno vive en la Universidad de los Andes, ¿sí? Pero yo creo que los Andes hace que la cosa sea menos distante y el criterio jurídico de un abogado andino pesa. Claro que pesa y pesa mucho, ¿sí? Eso no es de la noche a la mañana, eso se ha construido a lo largo de los años de la facultad, a mi juicio. Y yo lo viví. Muchísimas gracias. Tenemos unas preguntas de asistentes en el evento. Como primera pregunta, tenemos una de Norma Lucía Ávila, que pregunta, ¿qué aspectos considera que deben fortalecerse en la administración pública para que los cargos de nivel directivo y de control, para que en los cargos de nivel directivo y de control aplique la meritocracia? Muy buen punto. Eh, digamos que eh, para ciertos cargos hay que mirar requisitos, ¿sí? Porque para ciertos cargos muy importantes se exigen muy pocos requisitos, ¿sí? Y para otros donde no se requieren tantos requisitos, se exigen una cantidad de cosas. Entonces, el tema de los requisitos para ocupar los cargos es un tema que debe analizarse, ¿sí? Hay otro tema importantísimo que no se ha podido hacer en Colombia y es el tema de los salarios. Ya. Eh, un directivo en la administración pública, asumiendo una cantidad de riesgos, ¿sí? Pues siempre gusta la cosa pública, se puede llegar a ganar 3 veces menos de lo que se gana el mismo nivel jerárquico en el sector privado, un directivo. Pero hay secretarias o personal asistencial en la administración pública que se ganan 3 veces más de lo que se gana la misma persona en el sector privado. Y además, no hay incentivos para el desempeño. Digamos, hay servicios civiles modernos, ¿sí? Donde parte del componente salarial es por desempeño laboral, ¿sí? Digamos que en el Estado, digamos, usted, por ejemplo, tiene una bonificación por servicios prestados, pero esa bonificación por servicios prestados que se paga cada año, ¿sí? No es en función del desempeño, sino es automática, simplemente por estar en la administración pública. Entonces, esos son temas que con el paso de los años van a empezar a revisarse. Hay primas, digamos, que se pagan en función de los primas técnicas que se pagan en función de los títulos que usted tiene, ¿sí? Digamos, como un sobresueldo, ¿sí? Eh, eso quizás también hay que revisarlo, ¿sí? Y pues la aplicación cada vez más digamos, el fortalecimiento de los cazatalentos públicos. En función pública, cuando yo estuve la primera vez, no había un cazatalentos. Lo desarrollamos con USAID, básicamente con pruebas de conocimientos, pruebas de experticia, pruebas de integridad, digamos. Y hoy hay un cazatalentos público que hay en función pública. Se han evaluado, tal vez si está por aquí Laura o uno de ustedes, se han evaluado más o menos 14.000 candidatos para ocupar cargos directivos en la administración pública en 10 años. Eso es bastante, ¿sí? Y además, cuando se evalúa un candidato, ¿sí? Puede ser un candidato o 10 candidatos para ocupar un cargo, ¿sí? Pues el nominador se tiene que aguantar el resultado. Si la persona no pasa por el cazatalentos, no supera el examen, pues se tiene que aguantar el resultado. Y eso es un poco lo que se ha tratado de hacer desde el año 2002, digamos, hasta hoy. Función Pública ha desarrollado un Headhunter, ese cazatalentos que tiene un grupo de psicólogos, eso no le cuesta mucho al Estado, ¿sí? Mientras que si uno va a Spencer and Stewart o una firma de cazatalentos, una hoja de vida le puede costar evaluarla 5 millones de pesos. Hoy al Estado le cuesta pues las horas hombre de esos 5 psicólogos y unos pines que cuestan, no sé, $5, ¿sí? Entonces es que se usen cada vez más para ocupar los cargos directivos, los cazatalentos y los procesos de mérito reales y que los nominadores se aguanten eso. Entonces, si un ministro de Estado llega y tiene que nombrar al director jurídico, ¿sí?
de la función pública o del Ministerio de Cultura, ¿sí? Y tiene 3 candidatos, pues que los mande al Cazatalentos X y que se aguante el resultado, ¿sí? Entonces, uso de cazatalentos y pues uso de sistemas de méritos. Y lo otro que es, Laura, si está por ahí, por favor, dígale a la subdirectora que estoy en esta conferencia. Bueno, decía, hay una cosa que se llama acuerdos de gestión para los gerentes públicos, ¿sí? Y es cómo se está desempeñando el director jurídico de función pública de acuerdo a las personas que trabajan con él, de acuerdo a los clientes externos, de acuerdo a los clientes internos, ¿sí? Y es la evaluación, como se hace en el sector privado, pues del desempeño de un gerente público. Eso nosotros lo regulamos por primera vez en esa ley 909-2004 que les dije, ¿sí? Pero me parece que hay asignaturas pendientes en esa materia ligadas al tema salarial, que es complejo, ¿sí? Y a la calificación de los gerentes públicos. ¿Y quién es el gerente público? El gerente público no es el ministro solamente, es hasta el tercer nivel de la administración, es el director de la oficina jurídica de función pública, ¿sí? El director de empleo público, es evaluación del desempeño en gerencia pública, es una asignatura pendiente. Y en el resto de la administración pública, que no me lo están preguntando, pues hay que avanzar mucho más en los temas de evaluación de desempeño. Uno, por ejemplo, no entiende, todavía no entiende, porque hay que liquidar una entidad y allá todos los servidores públicos de carrera son sobresalientes, ¿sí? Entonces no hay un vínculo entre el desempeño de las instituciones con el desempeño de los individuos, porque no hay estímulos, eh, salariales y no salariales, ¿sí? Entonces hay muchos temas para trabajar, no hay una receta ni en el Civil Service inglés, pero digamos, el Estado ha avanzado, pero tiene que avanzar más en esos temas. Muchísimas gracias por su participación. Y tenemos una última pregunta antes de seguir con cualquier otra cosa. Y es cómo, teniendo en cuenta su amplia trayectoria en el sector público, ha manejado la responsabilidad disciplinar, fiscal y penal. ¿Cómo entregarse al servicio público sin comprometer su patrimonio o incluso su libertad? Ya, pues es un tema, ese es un tema, digamos, complejísimo, porque pues los riesgos son demasiado altos. Hay que eh, rodearse de personas que sean técnicas. El director jurídico de una entidad para un director es absolutamente clave. Eso es lo primero. Lo segundo, leer todo lo que firma. Uno le parece eso muy obvio, pero cuando le pasan miles de cosas y no lee, pues está asumiendo riesgos que no tiene por qué asumir, ¿sí? Segundo, todo tiene que ir avalado por los funcionarios competentes eh, y, y, nada, digamos, es un tema de un riesgo latente complejísimo, ¿sí? De hecho, cada vez menos las compañías de seguros aseguran, valga la redundancia, por responsabilidad civil a los servidores públicos, pero es un tema absolutamente clave porque pues, los casos salen cuando usted se ha retirado de la entidad a los 5 años, las acciones de repetición salen a los 20 años de haberse retirado usted de la administración pública, ¿sí? Entonces es un tema de cuidado, de leer las cosas, de rodearse de gente responsable, ¿sí? Y pues de buscar hacer las cosas bien, básicamente. Pero pues el riesgo existe, pero cuando a usted le gusta el tema de lo público, pues usted pues lo hace con gusto y con responsabilidad, ¿sí? Pero es un tema pues complejo. Muchísimas Venga, gracias. yo le quisiera simplemente rápidamente, para no hacer perder el tiempo los dos funcionarios que están acá, que además yo le hice a una de ellas, Andrea Liz, una entrevista y a Julián en la facultad de allá en los Andes, que cuenten brevemente su experiencia laboral como abogados andinos. Entonces, Andrea, por favor, muy rápidamente, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, Fernando, ¿cómo va? Hola. Julián, Obviamente, prenda su cámara también. obviamente la experiencia no va a ser
estos años de recorrido. Sí, Fernando, tienes razón, la experiencia fue bastante extraña. Tengo que confesarles que yo ya había hecho mi proceso de práctica para otra empresa de servicios públicos, ya estaba a un paso de, solo me faltaban los exámenes médicos para empezar mi práctica en otra empresa, cuando Fernando dio una charla, se acercó a lo que pueden hacer, lo que pueden aprender, pero sobre todo la disposición de, más allá de que ustedes van a cambiar esto es lo que pueden aprender y así nos pueden ayudar y de una vez lo tomamos. Eso fue un diciembre, el último que tendría vacaciones, pero no lo sabía. Empezamos de una vez a trabajar ese diciembre. Recuerdo que, pues, contrario a todo, uno siempre, pues, tiene sus diciembres y sus vacaciones normales en la universidad, porque para nosotros, para las primeras semanas de diciembre ya estamos acabando clases y cerrando el ciclo. Pues no, esta vez fue hasta el 31 trabajando todo el tiempo. La experiencia en la alcaldía fue para mí muy gratificante, digamos que tuve la oportunidad, a pesar de que no todo es perfecto, porque nosotros llegamos y no había equipos de cómputo para nosotros. Sí, eso fue una 6 meses odisea. consiguiendo el suyo. ¿Ah? No. Eso fue una locura para trabajar. Creo que la experiencia, sobre todo, que uno le aporta es una dinámica. Y es nosotros llegamos a aportarles el conocimiento precisamente en tecnologías, otra forma de pensarse las cosas, de ver cómo uno sale de la universidad y estás pensando esto debería funcionar así, así, esto es más fácil así, así. Y lo que logra uno al final tener es aportarles eso a los servidores públicos, o sea, a los servidores que están ahí, otra manera de pensar un poco más dinámico. En eso sí tiene toda la razón Fernando, pero también uno se lleva todo el conocimiento que personas como Fernando y otras tantas pueden tener en la administración pública. En mi caso, yo hice pues mi práctica con una de las asesoras del secretario general, que es, se llama Margarita Hernández, excelente persona también, muy carismática en el hecho de que a ustedes los ponen a hacer cosas, de aprendan, porque pues finalmente ya estamos para ser abogados, entonces ustedes pueden hacerlo, pero sin dejarlo a uno solo. En el proceso de hágalo y usted verá si se estrella o no, para nada. Es un proceso conjunto y creo que ha sido un proceso muy, muy gratificante. Luego de eso pasé a un ente de control que es la Procuraduría General de la Nación. El cambio de perspectiva es supremamente diferente, entonces en la alcaldía todo funcionaba bien, aunque no lo sabía, con todos los contratiempos que podía hacer. En la Procuraduría llega uno y realmente se encuentra con que es precisamente lo que Fernando dice, aún tenemos mucho que resolver en la administración en general, mm, muchas dinámicas, hay que actualizarlo, pero sobre todo la gente tiene la disposición de hacerlo. Y creo que eso es lo que uno puede estar aportando desde este momento de la vida en el que está. Y es, ellos están viendo la perspectiva de hay que hacerlo así, hay que firmar 50 papeles, hay que hacer la revisión, hay que volver a importar. Y uno, o sea, por lo menos yo era como, eso es más fácil hacerlo en un docs, todos comentan, hacen control de cambios y ya al final imprimimos el que es, el que se va a firmar y dejamos de desperdiciar papel. Pero esa es mi lógica, esa de pronto es nuestra lógica supremamente, pues, obvia, pero que no es tan obvio en ciertos lugares y que dentro de todo podemos aportar. Y bueno, ya este año acompañando a Fernando en la función pública, desde la dirección jurídica, ha sido un proceso de entendimiento justamente de las regiones, porque a nosotros los servidores públicos nos preguntan mucho sobre qué entendemos, o sea, cómo entienden ellos la normativa de, o sea, de lo que es el servicio público. Entonces, para nosotros es muy fácil de pronto como abogados aproximarnos y decir, pues es que la norma dice que las vacaciones son 15 días después de que usted cumple un año, pero es que el servidor que está en una región apartada de Colombia lo está leyendo, seguramente de pronto no es abogado y está diciendo, pero se entiende que cumple el año y sale el siguiente día o no lo hace, y todas estas dinámicas en la práctica pues hacen entender un poco más cuál es el rol de mejora que tenemos hacia el Estado con una deuda tan grande hacia las regiones. Creería yo que ese es un buen resumen. Gracias, Andrea. ¿Y usted, Julián? Gracias, doctor. Yo, pues, digamos, mi experiencia desde el servicio público fue muy Andinos similar los dos, ¿no? Ajá, a la de sí. Andrea. Sí, señor. Yo también me gradué de Derecho de la Universidad de los Andes con opción de Historia del Arte. Yo tuve la oportunidad de vincularme en el 2016 a la Secretaría General
gracias a la gestión del doctor Grillo, que Andrea y yo creo que podemos dar especial fe y confirmar, digamos, la importancia de garantizar esos espacios de participación y de vinculación de talentos jóvenes a la administración distrital en ese caso y también a la administración nacional. Creo que es uno de los, digamos, como de los puntos de cambio más importantes para el proceso de modernización de la administración pública. Yo tuve, digamos, a diferencia de Andrea, la oportunidad de vincularme a la oficina jurídica. Yo estuve directamente en un área que Andrea estaba de pronto más en una especie de delivery unit. Yo sí estaba puramente en procesos de defensa judicial, revisión de legalidad de actos administrativos, proyección de conceptos jurídicos y digamos que ese ejercicio puramente jurídico dentro del servicio público pienso que fue tal vez una de las piedras angulares en este punto de mi carrera que, digamos, es una oportunidad que, de nuevo, si se siguen presentando, me parece muy valiosa. Pero creo que sobre todo lo más importante es que me permite entender que, digamos, la administración pública no es digamos, como el ente desagregado que uno entiende en abstracto desde las clases de público administrativo y de contratos estatales y acciones que por demás de pronto un poco el núcleo se queda algo corto y no le hace suficiente justicia al mundo que implica realmente el ejercicio del derecho público, pero digamos que este espacio de práctica y de realmente conocimiento de lo que terminan siendo los procesos que se adelantan desde una dirección jurídica es, digamos, para mí en lo particular fue importantísimo, sobre todo teniendo en cuenta que desde los Andes la visión tiende a ser privatista y nos muestran un ejercicio muy suits, muy de mergers and acquisitions, de estar pensando en las facultativas de derecho privado internacional y digamos que el derecho público se va quedando un poco atrás, pero yo siento que es importante y por eso nuevamente destaco la labor del doctor Grillo, que en este espacio es increíblemente importante reivindicar de pronto el glamour jurídico del derecho y el servicio público. Yo pienso que como abogado uniandino, de pronto mi mensaje sería más, también vale mucho la pena, también es muy gratificante y también es muy interesante y tiene un gran campo de acción el derecho público, tanto desde la parte de lo puramente jurídico, de las direcciones jurídicas, como trabajar en áreas misionales y apoyar procesos de cambio y realmente de impacto en temas de modernización y de contribución a los procesos pues, en general del país. Yo pienso específicamente frente a una de las preguntas que veo que nos hacen sobre qué tan viable y fácil fue entrar a función pública y en general una entidad pública, con quién nos asesoramos y por qué función pública. Digamos que muy ya como para cerrar quisiera dar también la idea de que no es es decir, la administración no es este ente abstracto al que no tenemos forma de ingresar, sino que realmente la administración pública está hecha por personas comprometidas como el doctor Grillo, como todos los funcionarios que tuvimos la oportunidad con Andrea de conocer en la Secretaría General, que de pronto uno no lo tiene tan presente, pero son personas que están muy abiertas y que tienen, digamos, muchos espacios y muchas ideas de cómo propiciar acercamientos desde la academia para ir conociendo realmente qué es el servicio público desde incluso la vida estudiantil, que me parece muy importante, porque también, digamos, uno piensa que el servicio público es entrar a un concurso y entrar a carrera y algo en abstracto, pero también, es decir, hay muchas personas y hay muchas oportunidades, infinidad de programas que simplemente se trata de entrar, digamos, como mirar en qué parte del derecho público quiere uno desempeñarse y empezar a buscar contactos y se da uno cuenta de que de verdad el servicio público está hecho de gente comprometida, de gente que en un 99.999% le pone el alma y le pone absolutamente todo de sí para, digamos, desempeñar en mejor término todas sus labores
y en esa medida yo siento que la administración, en mi experiencia particular, fue muy accesible. Eh, digamos que es encontrar los espacios, pues ahora en pandemia, pues es una dinámica muy distinta, pero no, es decir, no me parece que sea difícil ni un ente pues inaccesible como muchas veces se pensaba. Entonces, pues, digamos, esa fue un poco mi experiencia. Nuevamente, recalcar lo importante que creo que es darnos la oportunidad como abogados uniandinos de conocer el servicio público, de vincularnos a las pasantías y a las prácticas. Y pues también, digamos, en lo personal quedo a disposición para, si pues quieren cualquier experiencia desde lo que he podido conocer en la dirección jurídica de la Secretaría General y el desarrollo organizacional de la función pública. Muchas gracias, Julián. Bueno, Daniel, yo creo que pues ahí estamos y nada, pues muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por estar Prácticas acá. súper abiertas en función pública y por qué no trabajo en la medida de las posibilidades, pues ahí ya tienen 2 contactos y el CTP de los Andes nos conoce bastante, entonces estamos listos. Muchas gracias a ustedes posibilidades. Ok. por estar acá y por ayudarnos con esta iniciativa. Precisamente lo que ustedes estaban diciendo es una de las principales razones por las cuales hacemos estos eventos, porque estamos totalmente de acuerdo con Andrea y con Julián de que a nosotros nos venden la práctica del abogado privatista y no tenemos maneras de imaginarnos las otras áreas de práctica. Y este es uno de los medios precisamente para poder imaginarnos cómo es esa vida diferente a mergers and acquisitions y suits. Y para cerrar el evento quisiéramos hacerles una pregunta que planeamos hacerla en todos los eventos y se la hacemos a los 3. ¿Cuál consejo se darían si pudieran volver en el tiempo al momento en el cual ustedes estaban graduando? ¿Qué consejo se darían ustedes cuando estaban en la Facultad de Derecho al borde de graduarse? Bueno, pues en mi caso, digamos, si a usted le gusta un área del derecho, digamos, como el público, digamos que buscar los contactos con los profesores de esa área que normalmente tienen vínculos con la administración pública, ¿sí? Por ejemplo, yo iría donde Felipe de Iberio y le diría, oye, yo quiero trabajar en el Estado, y estoy seguro que ahí se va a dar un contacto, ¿sí? Digamos, uno en mi época no hacía tanto eso porque había el profesor lejano, pero hoy en día es muy diferente. Entonces, digamos, esa inmediación con los que tienen contacto con el Estado, pues es súper clave. Y me parece que el CTP de los Andes, yo no lo conocía, me parece que sí funciona. Solamente he visto uno que le compite, que es el de AFIT de Medellín. A mí me decían, oye, ¿por qué tanto abogado de AFIT? Porque tiene un súper departamento de prácticas. Sé que el de los Andes es mucho mejor, ¿sí? Pero me parece que hoy tienen una institucionalidad que vale la pena. Que es como el tema del CTP, y tienen mucho contacto con entidades del Estado. Entonces, aprovechar esa institucionalidad y los contactos con los profesores, en este caso de público, para llegar al Estado. Uno muchas veces como directivo dice, oye, consigo un abogado de los Andes, y no lo hay, ¿sí? Porque todos están en Prieto Carrizosa haciendo suits, haciendo todo lo que ustedes dicen, y hay cosas chéveres en el Estado, hay cosas interesantes, ¿ya? No, pues yo pienso, digamos, muy de acuerdo con el doctor Grillo. También yo creo que de pronto desde adentro uno no valora los contactos y como las posibilidades que desde el mundo académico, digamos, de lo puramente estudiantil, uno puede ir desarrollando y sí, digamos, esos espacios de conocer profesores del área digamos, como vincularse a espacios extracurriculares, pero también académicos dentro de lo que les parece interesante, digamos, como desempeñarse a la larga, es un consejo que definitivamente creo que para último año es sumamente importante para también la vida laboral que viene, sobre todo una vez uno se gradúa. Sí, yo solo complementaría con un tema y es aprovechen todos los espacios de la universidad. Siento que uno siempre se concentra mucho en el tema de voy a clases, hago lo que me toca, mirar los créditos, que se ve para salir de esto cuanto antes. Realmente aprovechen todos los espacios y conozcan a todas las personas posibles, porque claro, como abogados, obviamente vamos a conocer más temas y plazas para el trabajo de abogados, pero también resulta que para eso están los EBUs
aprovechen, sus ingenieros pueden estar necesitando abogados luego. Y lo otro es, nunca inicien sus prácticas laborales en un diciembre. Tomen esas vacaciones que serán las últimas de su vida y empiecen en enero, no importa cuán insistentes puedan ser. Eso personal. Y ya. De acuerdo. Y necesitamos por lo menos, no sé, 5 abogados en práctica empresarial para el siguiente semestre en la función pública. Y el contacto pues es Andrea y Julián. ¿Ok? Ok. Listo. Muchísimas gracias a todos y a todas las asistentes, así como a Andrea, Julián y a Fernando por estar en este evento de nuevo. Y pues con esto damos por finalizado este primer evento. Muchísimas gracias también a todas y todos los asistentes y esperamos poder seguir teniendo más de su participación y esperamos poder ver a alguno de ustedes, por lo menos yo, en mi carrera como dentro de la administración pública. Por eso inicié este evento. Buenísimo, buenísimo, Daniel. Bueno, muchas gracias a todos. Un saludo y un abrazo. Chao. Chao. Hasta luego. Hasta luego.